Pues nada, muchas gracias por la presentación y muy agradecido a las entidades que organizan la webinar, en particular a la Subdirección General y a la red vuestra, que ya percibo que es tan activa y tan implicada y tan comprometida en un asunto que nos afecta sin duda a todos. Bien, pues tratemos entonces de compartir este asunto. ¿Se ve, verdad? Sí, sí, sí. ¿Lo veis? Sí. Bueno, pues el tema ya ha salido necesariamente, claro, tenía que salir y en principio sorprendentemente no estaba y luego pues algunas personas de la comisión de seguimiento del plan pues sugerimos que era un tema ineludible y María como portavoz de los problemas de los artesanos en dos sectores, en dos áreas en España, pues lo ha transmitido aquí muy claramente. Es verdad que esta quiebra intergeneracional no se produce solo en relación con las artesanías, en buena parte de lo que consideramos el patrimonio inmaterial, ya lo estamos percibiendo, y además pues no se le oculta a nadie que este no es un asunto propiamente que ocurra propiamente en España o en los países latinos, ocurre en todo el mundo. En particular los países de América Latina, en los cuales la artesanía es un recurso estratégico, pues están igualmente percibiendo este problema y tratando de abordarlo porque resulta enormemente importante. Bien, voy a tratar de pasar sobre los asuntos de manera rápida, entre otras razones, porque además ocurre, y ya se ha dicho anteriormente, que este tema tal vez requiera un seminario especializado, porque de momento aún ni siquiera está abordado, vamos a decirlo así, institucionalmente, ni siquiera diríamos en esbozo. En las primeras diapositivas que simplemente les muestro, pues se refieren a cómo la transmisión aparece naturalmente como un asunto relevante en lo que fue ya la generación de la Convención de la UNESCO del 2003 y luego igualmente de la legislación española, en particularmente la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial del 2015 y también naturalmente pues entra de una manera decisiva, entró en la redacción del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en el cual aparece, por un lado, que efectivamente la transmisión intergeneracional, la transmisión tradicional es elemento definidor de ese plan, uno de sus rasgos, que además se dice que es transmitido generalmente desde la infancia, y este es un aspecto muy significativo, por algo que comentaré después, y que pues se perciben claramente pues, dificultades en la perpetuación y transmisión. De manera que, habiendo una conciencia, sin embargo, pues ni en la Convención, que se limita únicamente a mencionar en el artículo 13, que va a favorecer la creación y la transmisión del patrimonio, pero únicamente lo enuncia, no lo desarrolla, ni en la ley del 2015, en el artículo 6.1, en punto 1 y punto 2, pues se dice efectivamente que las administraciones públicas tienen que velar explícitamente por la transmisión a las nuevas generaciones de los conocimientos, pero no dice cómo. Y tampoco en el Plan Nacional, pues efectivamente se abordó. Y no se abordó seguramente porque es muy difícil de abordar. Así que habrá que reconocer de entrada este asunto. Y yo igualmente, modestamente, únicamente voy a sugerir algunos planteamientos para poder hacerlo, pero es claro y estamos todos convencidos que habrá que dedicar un esfuerzo específico a eso. En la propia Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguardia, pues ya este mismo año ya hemos propuesto que se realice un estudio
sobre las normativas y los reglamentos en todas las comunidades que permitan dar una categoría institucional a los maestros artesanos. Bien, entonces constatamos eso, constatamos que tenemos una normativa que efectivamente es consciente del problema, que efectivamente reconoce la relevancia, la importancia de la transmisión, pero que no ha desarrollado la cuestión y no ha desarrollado cómo hacerlo. Hay, como saben muy bien, hay un buen número de leyes específicas de artesanía autonómicas y la distinción y el reconocimiento está normalizado en unas cuantas de ellas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, pero sin embargo, tampoco en estas leyes de artesanía se ha desarrollado específicamente una normativa para garantizar la transmisión-aprendizaje, que como ven, pues es un proceso dual. En principio la transmisión está hablando, diríamos, de una corriente de transferencia de conocimientos y habilidades desde la generación anterior a la generación posterior, y el aprendizaje, que es un proceso por el cual las generaciones que vienen después pues acceden, diríamos, a la capacitación, a las habilidades, al conocimiento de esas capacidades. Bien. Una vez que hemos constatado esto en relación con lo que es la normativa, voy a exponer en principio unos pocos datos que he extraído por una parte, porque en los años 80-90 el Ministerio de Industria y Energía, que entonces ya se hizo cargo de la artesanía, pues hizo un estudio que luego siguieron a continuación todas las autonomías, un estudio específico, como dijéramos unas guías, que por otra parte venían a ser una especie de censo hablando de los procesos artesanales, de los procedimientos de trabajo, también específicamente de la situación social y económica de las artesanías. Bien, las unidades sociales que conforman, dijéramos, las artesanías en España, pues aquí he simplemente extraído en un cuadro una comparación entre 3 provincias del oeste de España y 3 del este de España, en la que se puede ver y constatar que el tamaño medio, dijéramos, de las artesanías era en esos años, entre los años 80 y 90, cuando se hizo este estudio, el tamaño predominante, como ven, está en un trabajador o a lo más hasta 5 trabajadores. Pero en la zona este de España, pues se ve que hay una mayor proporción en la zona oeste de unidades, diríamos, de producción, unidades sociales, productivas, artesanas, más superiores, entre 6 trabajadores en adelante. Bien, es evidente que hay una cierta diferencia entre vamos a decirlo así, las especialidades artesanas. No es lo mismo trabajar en alfarería y en cerámica que en cerámica, voy a decir, y que en muebles de madera, o que en cestería, o que en latón, o que en forja, por ejemplo. En Extremadura, en esos años, pues se ve, sin embargo, que en los muebles de madera, pues hay una proporción muy importante, un número importante de talleres de más de 6 trabajadores, aun siendo en las otras oficios, en los otros oficios, los talleres de tamaño de un trabajador o de 2 a 5 trabajadores los más. Y por comparación, pues en la provincia de Alicante, por ejemplo, estoy diciendo que pasaba entre los años 80 y los años 90, pues igualmente se ve que aquí, por ejemplo, se ve que en cestería y sombreros, pues el número de talleres de 6 trabajadores, de mayores de 6 trabajadores, pues era bien importante, y sin embargo, pues en alfarería pues se ve menos relevante, y los talleres
de menos de muchos de los oficios, pues de un trabajador, pues se ven que aparecen en todas las áreas en una menor proporción. Bien, quería significar esto. Hablando en principio de la artesanía tradicional, ojo, hablando en principio de la artesanía tradicional, pues predominan los talleres de pequeño tamaño. Pero hay que tener en cuenta, efectivamente, de forma relevante, la actividad. Y sin embargo, aquí no aparecen datos suficientes sobre los trabajos domiciliarios, salvo el caso de los bordados. En Extremadura se hacía notar la presencia de trabajadores familiares en los talleres, pero no aparecían los datos en general especificados en la mayor parte de los casos. Y además, cuando uno pues se interesaba, cuando te interesas propiamente por el censo, y es posible apreciar que muchos de los talleres en bastantes de las poblaciones que suelen ser especialistas en determinadas artesanías, muchos de los talleres eran en realidad fruto de un taller anterior, es decir, estaban formados por hermanos que se habían independizado. Bien, tenemos únicamente, hablando de la actualidad, un informe precisamente que elaboró la EOI en el 2014 y que no especifica por provincias, sino que da datos generales, por al menos es el documento que yo he podido utilizar, en el que aparece otra vez claramente que predominan las unidades sociales de un trabajador, y aquí que está desglosado ya por números concretos, de un trabajador, de dos trabajadores y hasta tres trabajadores. Y luego ya, en mucha menor medida, talleres de mayor tamaño. Y añade sí otro dato bien interesante que indica que el 46% de las empresas artesanas tienen tradición familiar, y ahí tienen los números de años que llevan, y que indica que es un valor ligeramente superior al informe que se tenía en el 2010, que tenía al menos la EOI, y que un 29, un 30% de las empresas artesanas la tradición viene de padres, madres o abuelos, y en un 8% se remonta a los bisabuelos o tatarabuelos, y en un 2% la tradición es anterior a los tatarabuelos. Esto nos quiere decir que, vamos a ver, no parece que las tradiciones artesanas, al menos en la actualidad, tengan una gran antigüedad. Pero sí parece, al menos, que hay suficiente tradición, dijéramos, para intervalos de 2 generaciones, un poco más de 3 generaciones, pero no tantas. No los hay tantas, en el sentido, dijéramos, idealizado que tenemos de la tradición, de una sucesión a lo largo del tiempo de un linaje familiar. No lo hay tanto. Esto no debería de ser una sorpresa, la verdad. Pero sí, en el sentido en que sí tenemos una visión idealizada de la transmisión intergeneracional, en el caso en concreto, por ejemplo, de las artesanías que llamamos tradicionales. Este es un fenómeno pues, que habría que explicar de manera así de pausada, pero no lo voy a hacer porque no hay tiempo en absoluto. Pero importa, en todo caso, pues, tener un conocimiento pues, realista del sector social y económico del que estamos hablando. Hay sin duda una percepción muy clara de que la transmisión de los oficios artesanos tradicionales actualmente está en quiebra. Esa transmisión está en quiebra. Están desapareciendo talleres, por un lado. Por otro lado, los propios, vamos a decir así, artesanos
pues indican a sus hijos que no sigan ellos. Ahí hay una de las expresiones, por ejemplo, a mis hijos les inculqué que se fueran de la artesanía, me da pánico. Y por otra parte, claramente, los jóvenes muestran que no tienen mucho interés. Los mayores dicen de ellos que no tienen paciencia, ni tienen constancia. Y está hablando en ese sentido de actitudes. No está diciendo que falte formación. Están diciendo que no tienen actitudes. Este aspecto subjetivo es muy relevante. Bien, en este punto, y viendo las leyes autonómicas, se percibe claramente que no es fácil y no deberíamos generalizar demasiado cuando hablamos de las artesanías, porque hay, dijéramos, es un campo bastante complejo y bastante diverso. Se habla de artesanías de servicios, se habla de artesanías de diseño, se habla de artesanías tradicionales, se habla incluso en la ley de la autonómica de Murcia de artesanía social. Y entonces, claro, pero lo que sí es claro es que hablando de la artesanía tradicional y en particular de la artesanía desarrollada en muchos de los sectores rurales en España, hay un problema. Y ese problema se llama quiebra intergeneracional. Sería difícil en este sentido, por ejemplo, hablar de quiebra intergeneracional cuando hablamos de la artesanía de diseño. No tanta. No parece que tanta. O la artesanía de servicios. No parece que tanta. Sí, sin embargo, de la artesanía que llamamos tradicional. Y aquí también no podría olvidar comentarles algo. Vamos a ver, el concepto de artesanía en muchas de las poblaciones rurales, y yo, perdónenme, he hecho mucho trabajo de campo en muchas partes en España y durante bastantes años. Y de lo que he visto y he convivido con la gente, he podido percibir que hay mucha artesanía domiciliaria y es más, muchos trabajos y muchos conocimientos tradicionales están propiamente en domicilios, voy a decirlo así, de agricultores, de ganaderos, que son solo parcial y ocasionalmente artesanos, y si lo necesitan, lo eran. Iba a decir lo son, lo eran. Lo eran. Y hacían cestería, igualmente que hacían carpintería, y naturalmente hacían otro montón de oficios de muy distinto tipo. ¿Por qué? Porque iba a decir, las necesidades de trabajo de las unidades familiares domésticas, agricultoras y ganaderas, esas unidades se caracterizaban por la, no voy a decirla por la autosubsistencia, porque no llegaba tanto, claro, pero sí, por, iba a decir, por capacidades múltiples, cuya calidad de trabajo en realidad llegaba únicamente para solucionar los asuntos propios, no tanto para la comercialización. Pero sí, eso quiere decir que la artesanía en ese sentido, o muchas artesanías en ese sentido, dijéramos, son habilidades compartidas. Y esto se ha perdido. Esto también se ha perdido. Y esta pérdida se resulta, me parece, muy difícil de recuperar, de restaurar. El análisis nos llevaría de la transmisión de los oficios artesanales tradicionales, nos llevaría muy lejos, porque hay un conjunto de asuntos aquí implicados, importantes. Igualmente, tengo que subrayar una y otra vez que no es lo mismo el taller vivienda que el taller industria. Y es verdad que muchos de los artesanos no se llevan el trabajo a casa, es que lo tienen en casa. Y también que se llevan la familia a la industria. Y que los hijos han sido aprendices obligados. Estos planteamientos
en realidad, claro, nos muestran la complejidad a la hora de abordar este asunto y la dificultad de encontrar recetas, voy a decirlo así, no sé si recetas, es decir, soluciones fáciles. No lo hay. Bien, yo creo que hay que concebir entonces el proceso, transmisión, aprendizaje como un proceso dual. La quiebra intergeneracional, desde el punto de vista, diríamos, de los mayores, de los artesanos, pues claro, tiene que contemplar la reducción demográfica en el campo, es evidente. La reducción de talleres, la población envejecida, las jubilaciones y el cese de actividad, la ausencia de maestros. Pero es que hay ausencia de maestros, entre otras cosas, porque emigraron, por supuesto, pero también porque se han ido muriendo. E incluyen, Clara, una percepción muy concreta de condiciones de trabajo muy difíciles. Unos niveles de renta, pues que no hace falta que insista demasiado en ello, porque lo conocen muy bien, y por supuesto el deterioro del prestigio y esa percepción de no tener futuro que transmiten a los hijos. Y por parte de la generación, que viene después, pues naturalmente pues hay una reducción demográfica notabilísima. Yo les voy a decir que ya conocen mucho mejor. Pues eso no hay. No hay niños en las escuelas, no hay jóvenes, no hay aprendices. Además, es un estado muy precario. Por otra parte, pues efectivamente, pues, pues, diríamos que perciben y se conforman muy mal con que las relaciones contractuales se tomen a la vez como relaciones informales y las relaciones informales se toman como relaciones contractuales. Además, si las tienen a veces, opciones mejores de condiciones de trabajo y algo que ya María también dijo, porque ha transmitido muy bien la voz de los artesanos, es un alargamiento del tiempo de aprendizaje. Es decir, no solamente que en el primer periodo no son estrictamente productivos, sino que vamos a decirlo así, que la inversión social en el aprendizaje no tiene rentabilidad inmediata, tiene rentabilidad futura, pero no inmediata. Y, por supuesto, el desinterés, que esto es también lo que antes les decía, que parece, pues dijéramos que es que se perciben los mayores respecto de ello, que no tienen esa especie de, iba a decir, de actitudes de personalidad que ellos reconocen en sí mismos. Esto del esfuerzo, esto de la gratificación diferida, esto de la esperanza de logro futuro, pero no inmediato, recompensas inmediatas no. No hay paciencia. No hay paciencia. Esto me lo decían hace 40 años. Los jóvenes no hay paciencia. Claro que tampoco hay paciencia para ser pastores, ni por supuesto. Bueno, bien. Como les digo, el asunto es muy complejo. Es necesario abordarlo con detenimiento, no de pasada, por supuesto. Y me gustaría en este sentido, pues simplemente hacer unas cuantas sugerencias más y terminar, porque es que me da pena. Quiere decir, no se puede desarrollar y habrá que desarrollarlo en un futuro cuando sea posible. Y me gustaría hacer hincapié también en esto, porque en la percepción idealizada entendemos la artesanía con una, iba a decir así, con una entremezcla de estos dos conceptos, herencia y profesión. O sea, es como si en la artesanía se hubiera introducido el parentesco y la familia como algo, diríamos, un modo de relación básica, y mientras que a la vez, en la concepción moderna, pues sin duda lo que se percibe es la necesidad, diríamos, de la profesionalización. Pero las cosas cambian, por supuesto. En el viejo modelo, el maestro, que muchas veces, como ven, dados los tamaños, la concepción, diríamos, de los talleres,
y la antigüedad de los talleres, pues en realidad se nutre de aprendices casi en tanta proporción, al menos, como de fuera de su familia, a veces de su entorno familiar, pero de hijos de otras personas, como de sus hijos propios. Y este ya es un proceso antiguo, viejo, quiero decir que tiene siglos. Esto de recibir a hijos de otros. Pero ocurre que que las normas sociales que regían ese trabajo se movían por esta especie de concepción familiar que tenía la artesanía. El aprendiz era adoptado en un modo de adopción que incluso en las normas gremiales, en algunas gremiales se exponía a modo, diríamos, de que los padres cedían a los aprendices, a los maestros artesanos, para que les prohijaran. Y en ese prohijamiento se incluye precisamente una concepción de la herencia. La principal herencia que siempre han dejado los maestros a sus propios hijos, pero a los hijos de los demás que eran sus aprendices, era sobre todo el oficio. Pero es más que evidente que la herencia es mucho más. En la concepción, diríamos, del funcionamiento de las artesanías, claro, la herencia también se heredan los clientes, por supuesto, se heredan los conocimientos, se heredan sin duda ninguna las herramientas. Y en algunos de los oficios las herramientas resultan completamente básicas. En otros, sin embargo, no tanto, no tanto. Y se heredan, por supuesto, pues, iba a decir la marca, la imagen. Lo que incluye por parte de los aprendices, diríamos, una especie de exigencia enorme de estar a la altura, de la cual el principal valedor y también el principal comprometido era el propio maestro artesano. Me gustaría solamente en todos estos apuntos añadir algo. Es muy evidente, en buena parte voy a decir, no de la mística, iba a decir más propiamente de la estética que tiene la artesanía, es que es trabajo del cuerpo. Por simbolizar algo, decimos trabajo de las manos. Pero hay algo muy importante en la artesanía, que es el cuerpo el que aprende y es el cuerpo el que ejerce el oficio. Y se nota no solo en el conjunto, diríamos, de enfermedades y patologías que tiene, no, sino que el buen trabajo es el que conlleva esta economía de esfuerzo que los artesanos han logrado mantener con trabajos enormemente laboriosos. Recuerdo a Victoriano Abán, el que llevaba el último martinete de cobre que había en España, en Navafría, en Segovia, al que sus hijos le dijeron que no iban a seguir su oficio. Y que me dijo que, mira, Honorio, la mejor solución para mí es que me hicieran funcionario. Porque eso garantizaba la perpetuación del oficio, me decía. No lo decía en broma, no. No lo decía en broma. Pues bien, Victoriano Abán, que trabajaba con una fragua y a la vez con un macho pilón que debía de pesar media tonelada como poco, movido por una rueda de agua, trabajaba con el cuerpo en una economía de esfuerzo que siempre me ha quedado en la memoria fija, porque era un auténtico asombro, un asombro, parecido a aquellos herreros de la antigüedad tan mitificados. Bueno, me gusta recordar la figura de Victoriano Abán, entre otras cosas, porque es así, era el último martinete. Ha quedado únicamente como
pequeño museo, que por cierto regenta a su hijo, creo todavía. Bien, yo voy a finalizar pronto, la verdad, porque son demasiadas cosas, demasiados temas y demasiado precipitado. Y no renuncio a, a hacer el desarrollo completo de las cosas, solo por decirles algunos puntos. Si hemos de abordar, ¿qué tenemos que hacerlo? El problema de la quiebra intergeneracional, a mi modo de ver, el primer punto es mantener lo que hay, los artesanos tradicionales, y para ello hay que reconocerles, habría que reconocerles la capacidad de enseñanza a los maestros artesanos. Digo capacidad de enseñanza, no digo capacidad de contratación, que también. Pero es evidente que no es el problema solo la fragmentación de las administraciones, sino la dislexia, iba a decir, no es dislexia, en realidad es disonancia cognitiva entre la administración laboral, la administración fiscal y la administración cultural y la administración sanitaria. El problema no es la fragmentación, el problema es que las normas no favorecen precisamente al trabajo artesano. Las normas de distintas administraciones, por razones bien evidentes y muy comprensibles. Y muy comprensibles. No voy a hablar de la enorme economía sumergida, ni del enorme trabajo domiciliario. Bueno, por decir, pero sí, pero bueno, al menos, por lo menos hay que apuntar algunas cosas. A mi modo de ver, es completamente básico el reconocimiento de la capacidad de enseñanza a los maestros artesanos. Y entiendo que el modelo de taller-escuela, de escuela-taller, que no necesariamente es de taller-vivienda, porque actualmente en la modernidad este asunto es poco comprensible. Poco comprensible. Y es así. No hablo del taller-escuela, que en mi juicio debería de estar integrado en la formación profesional y en el sistema de becas. Específicamente. Por supuesto que hay que poner en marcha un conjunto de procedimientos de reconocimiento y prestigio del trabajo. Eso sin duda ninguna. Pero hay aspectos fundamentales del aprendizaje artesano sobre los que ya he mencionado anteriormente, que los viejos, eso de que los mayores y los viejos pues, artesanos pues, veían en los aprendices, es decir, que les faltan actitudes, no solo aptitudes. Y este asunto, efectivamente, es posible que se supere con una elevación del prestigio, es decir, con suscitar o estimular al deseo de ser artesano. Esto es muy importante en la formación. Y esto no es necesariamente algo que se enseña, salvo que sea por modelización, por convivencia. La generación de la admiración como estilo de vida y como modo de vida, pues no es fácil de transferirla a la institución formal, a la universidad o a las escuelas. Pero esta especie, diríamos, de vida puesta en el trabajo, en el caso de la artesanía, que forma parte de su, iba a decir, de su mística, antes he dicho de su estética, de lo que quieran, pero vamos, del espíritu, y que resulta completamente esencial, entre otras razones, además, por
entre otras razones, además eso, porque no solo favoreciendo, diríamos, la enseñanza, el conocimiento como tal, se consigue la transmisión, ¿no? La transmisión es transmisión de espíritu. Y hay algo que han mencionado la que ha intervenido anteriormente, la persona, que siento, bueno, que me parece muy relevante. La artesanía ya hace mucho tiempo, pero también actualmente se convirtió en un recurso económico para personas en búsqueda de trabajo, también para personas que buscan replantearse su vida como una alternativa. Y entonces ya no es necesariamente un aprendizaje de la infancia, es presumiblemente un recurso afortunado para, para reformar la vida, para cambiarla. En la medida en que diríamos, la inversión en medios de producción pues, es relativamente accesible, pues, proporciona a los individuos ya la posibilidad de cambiar con ella su vida. Y es algo que ya se aprendió esto a mediados del siglo pasado. El trabajo de las manos se convirtió en su momento en un elemento, no catalizador, dinamizador. Y estos aspectos debemos de reconocerlos a la artesanía, en ese sentido, manteniendo aquí una herencia virtual, porque este concepto de herencia en la artesanía resulta muy importante, y en particular en esta perspectiva nuestra, que han defendido igualmente mis compañeras de la comisión, de patrimonio inmaterial. Inmaterial, bueno, siempre discutimos eso de que se llame inmaterial solo, pero bueno, pero es así. Y lo siento, es que no, son muchos temas demasiado complejos y prefiero pararlo aquí y luego responder a las preguntas si las hay, ¿eh? Muchas gracias.